Aquí estamos como cada sábado con Guillermo Fantoni. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a seguir un poco con el tema del sábado pasado. Vamos a seguir hablando de las vanguardias, pero esta vez el tema es cómo miramos las vanguardias. Exacto, el tema de hoy es cómo mirar una vanguardia y este cómo mirar es cómo considerar. Rosario en los años 60 fue escenario de un movimiento de vanguardia que produjo una de las conmociones más notables dentro de la historia de nuestra plástica. Una conmoción notable porque justamente existía una historia notable. La, el cambio de las costumbres artísticas y literarias, la imposición de nuevas formas estéticas, asume la forma vanguardia cuando existen, digamos, los actores y las instituciones propias de un campo cultural consolidado. ¿Qué quiere decir esto? Que una vanguardia no se produce en el vacío, sino que tiene que existir una tradición y que algunos aspectos de esa tradición, por lo menos algunos, tengan un alto grado de consideración, de legitimidad, de institucionalización para poder romper con eso. Y justamente en los años 60 la Escuela del Litoral se había consolidado, se había cristalizado, se había convertido en un conjunto de normas muy estrictas y los jóvenes que se iniciaban en ese momento en el camino del arte solo podían avanzar en nuevas direcciones rompiendo fuertemente con esa tradición antes renovadora y que ahora estaba absolutamente cristalizada en una serie de pautas, de temas, de normas, de formas expresivas con las cuales no podía irse más allá de ellas y la única salida era replicarlas. Entonces un conjunto de jóvenes decide, digamos, romper fuertemente con esa tradición para implementar nuevas y lo hace a través de la forma vanguardia, es decir, ¿cómo miramos una vanguardia? No la podemos ver como algo absolutamente cerrado y monolítico, sino en realidad hay que verla en su diversidad. Se trataba de un conjunto de grupos que tenían orígenes comunes en cuanto a su formación, o provenían del taller de Juan Grela, o provenían de la escuela de Bellas Artes, que era la unidad académica oficial, y esos pequeños grupos se fueron ligando a su vez a otros actores independientes, a otros artistas independientes que tenían las mismas formaciones y fueron conformando un movimiento que comenzó a tener gravitación no solo en la ciudad, sino fuera de ella y que es un movimiento que tiene distintos estilos creativos en su interior o distintas actitudes a medida que va pasando el tiempo y a medida que van avanzando los años 60. Es decir, empieza siendo una vanguardia lúdica, Ujú. autoexpresiva, experimental, y termina siendo una vanguardia experimentalista cada vez más politizada, cada vez más comprometida con las realidades más urticantes o con las agendas más, digamos, inmediatas. A propósito Esto, de eso, ¿no? Yo te quería sí, preguntar de qué manera interfiere el contexto sociopolítico. interfiere de diversas maneras o estimula el desarrollo de diversas maneras. Por un lado, hay un proceso de modernización social, económica y cultural intenso que se desplegó desde mediados de los años 50 y que en los años 60 alcanzó un clímax importante en el sentido de que aparecen nuevas instituciones, nuevas formas culturales, nuevos modos de vida, nuevos hábitos. Es decir, hay una transformación importante de la sociedad, pero al mismo tiempo, eh, todo ese proceso de modernización se ve impactado por una politización intensa que tiene que ver con
las conmociones políticas propias del país, los diversos golpes de Estado. El golpe de 1955 inaugura este proceso, pero el golpe de 1966 tiene cala muy profundamente, y a su vez empiezan a aparecer problemas internacionales que contribuyen a esa politización, como por ejemplo la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam o más adelante el Mayo francés. Es decir, hay una serie de episodios nacionales e internacionales que impactan al mundo del arte, y más que ocluir la producción, la estimulan en la medida que ésta adquiere nuevos sentidos y nuevas orientaciones. Es decir, esa producción cada vez más audaz, más experimental, más acelerada, que justamente provoca vértigo, que era el tema de la reunión pasada, se ve impactada por las cuestiones de tipo ideológico, cuestiones políticas, y ese experimentalismo se carga de contenidos cada vez más relevantes y lleva a obras que, por un lado, son obras que van perdiendo materialidad, donde empiezan a predominar las ideas, los comportamientos, a revalorizar el proceso de constitución de la obra, y al mismo tiempo esa obra se pretende que impacte sobre la realidad, ya sea para oponerse a cambios indeseados o a propiciar cambios profundos en la sociedad. Bien, perfecto. Bueno, y algunos nombres que siempre te pido como para visibilizar estas miradas. Son muchos, pero hay en principio un grupo de discípulos de Grela, que son Eduardo Favario, Juan Pablo Renzi, Aldo Bortolotti, Carlos Gatti, y a su vez hay un grupo de discípulos de otros miembros del grupo Litoral, de Uriarte, de Reno Miranda, de Othman, que son Ana María Jiménez, Coti Miranda Pacheco, Marta Greiner y Guillermo Totis, que son como los grupos iniciales. Son los grupos que se acercan esos dos mundos que hasta entonces estaban muy escindidos, que era el mundo greliano y el mundo de sus oponentes, y hacen una muestra en la Plaza 25 de Mayo, que es una muestra al aire libre, donde muestran obras experimentales, y donde justamente dan el puntapié inicial de un proceso de vanguardia que se va a desplegar hasta fines de 1968. Es decir, entre fines de 1965 y fines de 1968 nos encontramos, ¿no es cierto?, con ese digamos, fenómeno de vanguardia que conmocionó profundamente a la ciudad y que tuvo repercusiones en otras partes del país. Perfecto. Muy bien, Guillermo. La verdad, otro micro más para aprender, ¿no? Y sobre todo para incorporar nuevas miradas. Bueno, me alegro que así sea. Te mandamos un abrazo y hasta el próximo sábado. Buena semana. Un abrazo para vos y para todos y todas. Hasta luego.